Y sin más, les voy a ir presentando a Laura Canevari, quien es la fundadora de Itaca. Laura nos va a hacer una presentación en el marco de la sesión de involucramiento del sector privado en la planificación, implementación y financiamiento de la adaptación. Nos va a dar una especie de pequeño pantallazo de cómo está compuesto hoy en día el sector privado, de cuáles son sus necesidades, de justamente qué riesgos climáticos son a los cuales están más expuestos. Entonces, Laura, muchísimas gracias de estar acá. Laura es fundadora y directora ejecutiva de Itaca Solution, una empresa de consultoría especializada en resiliencia climática en América Latina y el Caribe. Está basada acá en Panamá. Tiene más de 10 años de experiencia en cambio climático. Laura ha apoyado con el diseño y la provisión de servicios climáticos para el sector público y privado. También hace parte del equipo de Climate Resilience de Willis Towers Watson, a quienes ha apoyado en el desarrollo de servicios climáticos para el sector financiero. Laura cuenta con una maestría en ciencias de la Universidad de Oxford y un doctorado en geografía en el King's College University. Así que con eso, Laura, te tengo presentada y te cedo la palabra para tu presentación. Ya vemos la pantalla, así que adelante. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Voy a tratar de mantenernos en el tiempo para que las sesiones de moderación y discusión puedan ser bastante ricas. Entonces, bueno, ya has dado una muy buena introducción a quiénes somos. Nada más para decir que estamos siempre muy abiertos para hablar con todos los actores del sector público y privado que estén buscando apoyar procesos para acelerar la adaptación al cambio climático, sobre todo en lo que es Centroamérica, Colombia y el Caribe. Y nos enfocamos en tres agendas que estamos tratando de influenciar, que están muy interrelacionadas, que son la seguridad alimentaria, soluciones basadas en la naturaleza y la economía azul. Y lo hacemos a partir de una serie de servicios que ofrecemos en temas de educación técnica, desarrollo y financiamiento de proyectos, así como consultoría especializada. Entonces, si bien la empresa solo tiene 3 años, como ya decía Feli, he trabajado en este campo más de 10 años y creo que siempre es útil cuando vamos a tener una jornada entera para hablar del sector privado, de entender realmente a qué nos estamos refiriendo, a qué tipo de retos y a qué tipo de actores. Ahora, este es un marco conceptual que probablemente muchos de ustedes ya conocen, desarrollado por el IPCC, que nos ayuda a evidenciar y a distinguir entre los diferentes factores que determinan el nivel de riesgo climático al que se enfrenta un dado sistema. En este caso nos estaríamos refiriendo al nivel de riesgo de una empresa o de una operación económica. Ahora, vemos que el riesgo climático como tal lo da la interacción de 3 factores clave. Primero, que todo depende de las tendencias de diferentes amenazas climáticas. Las amenazas son las sequías, las inundaciones, los fuegos forestales y demás. Y sabemos que en nuestra región Latinoamérica, al igual que en otras partes del mundo, no hay una distribución homogénea de estas amenazas. Ciertas zonas tienen mayor o menor incidencia de este tipo de amenazas climáticas. Segundo, lo da el nivel de exposición. Esto depende en gran parte de en dónde se encuentre el actor, la empresa o sus operaciones y recursos. Entonces, dependiendo de si está ubicado en un lugar donde se da una cierta amenaza, tendremos la exposición a dicha amenaza. Por ejemplo, pues una operación costera tiene una exposición más alta al aumento del nivel del mar y a la erosión costera que, digamos, una que se encuentra mar adentro, ¿no? Y por último, y acá es donde me voy a enfocar el resto de nuestra charla sobre todo, está este factor conocido como vulnerabilidad, ¿sí? Entendida como la predisposición a daño ante una amenaza climática. Y aquí, en la vulnerabilidad, nosotros distinguimos entre 2 factores claves que la determinan. Por un lado, la sensibilidad y por otro lado, la capacidad de adaptación. Ahora, la sensibilidad lo pueden determinar en muchos casos o en gran parte el sector económico al cual pertenezca un cierto actor o una cierta empresa. Porque viene definido mucho por el tipo de recursos y operaciones de las cuales esta depende. Por ende, actores que están en sectores tales como la agricultura o la acuicultura, que dependen de recursos que son muy sensibles al clima, pues tienen una sensibilidad más alta que sectores cuyas operaciones se ven menos afectadas, digamos las telecomunicaciones, por ejemplo. Y por otro lado, la capacidad de adaptación, de responder ya sea reactiva o proactivamente ante los cambios climáticos es dada por un gran número de factores, tanto internos como externos. Entre esos, digamos que a nivel interno se influencia mucho el tamaño y el capital social de una empresa.
Ahora, por qué quiero hacer yo esta introducción? Hago énfasis en estos factores debido a que en nuestra región hay una vulnerabilidad estructural intrínseca. No solo afecta la capacidad de adaptación, sino la misma sobrevivencia de los actores del sector privado. Son factores como la volatilidad de los precios, la dependencia excesiva en materias primas, barreras físicas, naturales que afectan sobre todo el comercio interregional, la falta de una infraestructura pública adecuada, la inequidad económica y la alta fragmentación regulatoria son algunos de esos factores externos que vienen a incidir en la capacidad del sector privado de adaptarse, ¿no?, a estos cambios que estamos viviendo. Añadamos a este perfil de vulnerabilidad general que tiene nuestra región el hecho de que justamente es una región que depende mucho de la exportación de materias primas, muchas de las cuales son altamente sensibles al clima. Y como decíamos antes, recuerden que la sensibilidad del sector define mucho, ¿no?, la sensibilidad del actor. Y segundo, estamos en una región en la que priman las pymes. Esto amplifica altamente el reto de adaptación al cual se enfrenta el sector privado en nuestra región. Pues digamos que ya de por sí las pymes tienen un gran número de retos para sobrevivir, más aún si se encuentran en el área del Caribe. Entonces, ¿por qué digo yo todo esto? Digamos que tendemos a pensar siempre en el sector privado, principalmente como ese sector que viene a financiar, ¿no?, procesos de adaptación allí donde no llega el sector público. Y es correcto, eso esperamos también del sector privado. Es más, el sector privado también cumple un rol clave en producir, desarrollar, diseñar servicios y productos para la adaptación. Pero así como vemos el rol activo que tiene el sector privado, tenemos que entender también la necesidad de adaptación y los retos a los que se enfrenta el sector privado. Y entender que, que hay diferencias, ¿no?, dentro del sector privado en términos de las necesidades y las capacidades de adaptación de diferentes actores. Es un grupo extremadamente heterogéneo que tendemos a poner en una sola cajita, pero tenemos que comenzar a desagregarlo para entender qué incentivos, qué necesidades, qué capacidades tienen los diferentes grupos en los diferentes sectores para poderse adaptar. Es por eso que nosotros tendemos a también buscar cómo los proyectos en los que nos involucramos ayudan a generar un ambiente que facilite al sector privado entrar en temas de adaptación. Eh, es un marco muy sencillo, hecho por colegas, sobre todo de Grantham Institute en LSE, Florence Creek y sus colegas, que nos ayuda un poco a distinguir entre 4 dimensiones claves que hay que ayudar a promover para que los actores del sector privado puedan independientemente poder adaptarse, ¿no?, a las realidades climáticas. Entonces está por un lado lo que es el acceso a los datos, a la información y al desarrollo de capacidades. Por otro, a la infraestructura, a mercados y ICT. Por otro lado, como se hablaba, el acceso a las finanzas o a recursos financieros. Y por último, la presencia de políticas e instituciones fuertes, robustas, que permitan también aterrizar lo que son las agendas de adaptación, ¿no? Entonces, dentro de este marco, ¿cómo estamos trabajando nosotros? Pues buscamos un poco escoger proyectos que nos ayudan a levantar un poco algunas de estas barreras en estas dimensiones. Entonces aquí doy nada más un par de ejemplos, hay muchos más y de pronto en la sesión más tarde que tenemos podemos hablarlo, en la sesión de ejemplos, pero para darles una idea, por ejemplo, tenemos un proyecto en este momento en Colombia, en la isla de Providencia, en apoyo a la recuperación de lo que fue el huracán Iota en noviembre de 2020. Para aquellos que saben del tema, fue un categoría 5 que devastó a la isla y se ha enfocado mucho el gobierno en lo que es la recuperación de infraestructura pública y residencial. Entonces, nosotros, ¿cómo decidimos entrar allí? Decidimos entrar allí apoyando un proceso de fortalecimiento de asociaciones agroproductivas. Y estamos trabajando en eso, y eso es una medida de adaptación, digamos, para ellos. Segundo, en lo que es, por ejemplo, temas de políticas e instituciones, apoyamos muchas veces a los gobiernos a entender dónde están los puntos de entrada para apoyar políticas públicas de adaptación. En este caso, el proyecto que hicimos más recientemente fue en Jamaica, dándole pautas al gobierno sobre cómo incrementar la resiliencia climática en cadenas de valor agrícola.
a través de justamente un proceso de entender todos los retos ante el clima que se dan en los diferentes nudos de una cadena de valor agrícola y donde el gobierno puede fortalecer sus programas de apoyo, de extensión y de apoyo al sector para así apoyar a los actores a que aumenten su resiliencia. Y por último, otro ejemplo, ¿no?, de proyectos que estamos haciendo actualmente, está andando. Es un proyecto que estamos trabajando bajo el liderazgo de Willis Towers Watson Climate Resilience Hub. Como decíamos, es uno de los actores clave con los que estamos trabajando en esta región. Y el proyecto se enfoca en apoyar a bancos nacionales de desarrollo en identificar dentro de sus carteras de inversión y de préstamos dónde se encuentran los riesgos climáticos en términos de subsectores y en términos de geografías donde operan estos bancos. Y a partir de eso poder ayudar al banco a definir qué tipo de nuevas líneas de crédito y de apoyo y asistencia técnica puede dar a esos actores en aquellas geografías y en aquellos subsectores que estén más en riesgo, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, es todo un abanico, ¿no?, de tipo de intervenciones y de apoyo que se le puede dar al sector privado, en algunos casos trabajando directamente con el sector privado, como con las asociaciones agroproductivas, en otros casos trabajando con el sector público y en otros casos trabajando con el sector financiero. Estos son algunos de los ejemplos que quería compartir con ustedes el día de hoy. Ahora, claramente estamos el día a día todo el tiempo pensando en cómo apoyar el desarrollo, ¿no?, de la agenda climática en el sector privado. Entonces también tenemos algunas ideas en lo que creemos son las áreas más latentes a las que tenemos que ponerle presión, digámoslo así, en este próximo año para facilitar y acelerar la adaptación en el sector privado. Entonces, usando siempre este mismo marco, en términos de datos, información y desarrollo de capacidades, debemos incrementar el entendimiento del caso de negocios de la adaptación. No es sencillo. Es mucho más sencillo hacerlo para la mitigación, pues casi siempre estamos hablando de emisiones, pues tenemos una métrica muy clara que es reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, y tenemos otra métrica de economía muy clara y es reducción de costos. En cambio, el caso de negocios para adaptación es un poco más complejo. Estamos hablando de pérdidas evadidas bajo escenarios climáticos futuros y casi siempre dependemos de que la empresa haya ya tenido una experiencia con un evento adverso para que realmente responda. Entonces, aumentar el entendimiento y el caso de negocios y incrementar la capacidad de adaptación en pymes. Somos una región que ofrece muy poco apoyo a las pymes en lo que es innovación y R&D. Y como no pueden hacerlo internamente, son tan pequeñas, necesitamos desarrollar ecosistemas, ¿sí?, para poder hacer incubación, aceleración y apoyo a proyectos que tengan esta dimensión de resiliencia climática, y a pymes que quieran adaptarse hay que apoyarlas desde afuera con la parte de investigación e innovación. Segundo, en términos de políticas e instituciones, creo que es clave aterrizar, ¿no?, los planes de adaptación. Países como Colombia, como México, tienen muy buenos marcos y muy buenas estructuras institucionales, pero hay que aterrizarlo en el territorio. Y de pronto una manera de hacerlo de la mano del sector privado es a través de alianzas público-privadas. Entonces también estamos mirando un poco cómo podemos apoyar ese tipo de procesos. Tercero, ustedes habrán visto, pues, por ejemplo, ahorita, a los que lo hayan visto, se los recomiendo, salió un muy buen reporte del WRI, donde hace un poco un recuento de en qué estamos con los NDCs, con los National Determined Contributions. Conclusión, solamente un 50% más o menos de los NDCs da realmente una pauta financiera al cómo se debe financiar las metas y los goles del EDNC. ¿Qué pasa? Que tenemos pues a alinear mucho más los portafolios de inversión con las necesidades que ya han sido recalcadas por los países para los diferentes sectores. Y es una tarea más difícil de lo que parece. Vamos y vemos muchos portafolios que han salido del cambio del Green Climate Fund o de otros fondos, no tienden a estar tan alineados o a demostrar una teoría de cambio alineada a las prioridades de adaptación. Y por último, reducir barreras de mercado para transferencia de tecnologías. Actualmente estoy trabajando con el International Trade Center en un proyecto donde estamos buscando entender cómo el cambio climático incide en el comercio y cómo el comercio incide en la acción climática. Entonces, todo lo que son los costos de transporte, los costos de las arancelas de ingreso
de tecnologías, de equipos, etcétera. Bueno, tenemos que revisar un poco todos esos temas y lo que son los tariff y non-tariff measures, por no saber cómo se dice en español, para poder así también levantar barreras, ¿no? Y poder incrementar o acelerar ese proceso de importación y exportación de servicios climáticos. Esto, digamos, es a gran escala lo que quería compartirles hoy, un poco rápido para estar en el tiempo. Evidentemente, si quieren, estamos siempre muy disponibles, pueden visitarnos en las redes, pueden escribirnos si tienen proyectos en los que quisieran que colaboremos, muy abiertos a esa discusión. Y por último, los invito a que también visiten este reporte que acabamos de publicar para el International Development Finance Club, donde justamente estamos hablando de cuál es ese rol de los bancos públicos, de los bancos nacionales e internacionales de desarrollo y en dónde pueden venir a apoyar al sector privado para acelerar estos procesos de adaptación que nuestra región tanto necesita. Bueno, el reporte está a nivel mundial, pero está, digamos, el mensaje aterrizado también para nuestra región.